Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 682 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, del ocultismo a Cristo, la historia que sacude todo. En una entrevista impactante, Juan Pablo Bongarrá conversa con Sarab Rey, quien salió del ocultismo más profundo para encontrarse con Cristo. Un testimonio crudo, real y transformador que no vas a poder ignorar. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya, podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy tenemos el privilegio de tener a una mujer que ha vivido una experiencia extraordinaria y que al contarla nos enriquece muchísimo. Yo tuve el privilegio de escuchar el testimonio de Sarab Rey en la oportunidad de que ella visitó la iglesia del pastor Marcos Vidal y me quedé impresionado. Ni siquiera había terminado, ya antes de terminar, de cómo hacemos para tener la Sarab Rey en nuestro programa, aquí en La Puerta Abierta. Y el día llegó, Sarab es una gentil dama que soporta cualquier tipo de presión y problemas y se queda para hacer el programa completo. ¿Qué tal, Sarab? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bendecida y muy contenta de estar aquí. Sarab, es cierto que vos tenías otro nombre. Explícame por qué te cambiaste el nombre. Pues el nombre que me dieron mis padres cuando nací es el nombre de Izanami, que en la mitología japonesa es la diosa de la creación y de la destrucción. Cuando ella pare las montañas, el cielo, el mar y pare el fuego, muere abrasada y se convierte en la reina del infierno y la reina de la muerte. Entonces, claro, cuando yo me bautizo el año pasado, Dios puso muy fuerte en mi corazón ese versículo de "y te daré un nuevo nombre". Y no es que cuando te bautices te tengas que cambiar de nombre, pero en mi caso el nombre que yo traía tenía una carga espiritual tan fuerte, tan grande, que llegó un punto que yo ya no era capaz ni de pronunciarlo. Ahora, Izanami, para cualquier persona que no conoce toda esa historia, es un nombre raro, pero no lo relaciona con lo oculto. En el caso tuyo, ¿el escucharlo te afectaba? ¿Sabes? Como Gedeón, cuando Dios te da la certeza de algo, pero tú le vas diciendo a Dios, no, pero espera, vamos a hacer otra prueba. Dios, que esto es una decisión muy tal, ¿no? Entonces, yo ya sabía que iba a cambiar de nombre. Dios ya me había dado el nombre, pero yo todavía, por temor a la gente, seguía posponiendo la decisión. Ajá. Entonces llegó un punto que cuando me presentaban a alguien y me saludaban, hola, ¿qué tal? Ah, Antonio, 2 besos, que en España damos 2 besos. Y yo iba... Y no podía decir el nombre. Un problema de identidad. Tal cual. Vos sos antropóloga, necesitabas un psicólogo. Y Sarab, ¿de dónde viene ese nombre? Pues Sara, lo entiendo, es el nombre de la esposa de Abraham, pero Sarab... Pues fíjate, orando... claro, pues dijimos, venga, todas las hermanas de la congregación nos pusimos a orar, venga, vamos a pedirle a Dios confirmación de un nombre tal. Y como que la respuesta más rápida era, pues vamos a ver todas las mujeres que aparecen en la Biblia y vamos a elegir a una, ¿no? Pero claro, para mí me parecía muy presuntuoso el de pronto, yo qué sé, Esther, el nombre de la guapa de la Biblia, o María, o sea, era como, no. Y entonces me acuerdo que estaba orando y le dije, Señor, o sea, llevo toda la vida con nombre de falsa diosa, entre comillas, o sea, de diosa.
digo, dame un nombre de cosa. O sea, quiero un nombre de cosa o de lugar y que el nombre hable de tu gloria. Y entonces estoy orando y Dios me da el versículo de la zarza ardiente, que la zarza es algo con pinchos, que está seco, que está muerto, que no da ningún fruto, Ajá. pero que cuando arde el fuego de Dios en la zarza se convierte en un testimonio de la presencia de Dios. Y nada, me meto en Google, busco cómo se dice zarza en hebreo y se decía sarap. No, mirá. Bueno, tenés que entender que hay mucha audiencia que no entiende mucho de lo que acabas de decir. Moisés estaba en el desierto 40 años cuidando ovejas, después de haber sido el príncipe en Egipto, y de golpe se encuentra un arbusto encendido, pero que no se consumía. La zarza ardiendo. Y de eso es lo que nos estaba hablando Sarab recién. Eso es lo que es ella ahora, una zarza ardiendo. Ahora, déjame preguntarte algo. Hay muchos nombres que tienen significado. Por ejemplo, yo me llamo Juan Pablo, no sé que tenga mucho significado, pero creo que Pablo es pequeño, pero no estoy seguro. Mi esposa se llama Noemí, que significa lamento. El nombre finalmente influencia sobre el carácter de la persona o no. Sí, yo creo que, fíjate que a mí ese nombre me hizo, entre otros muchos factores, pero el nombre influyó en que yo creciera creyéndome que yo era súper especial y que yo iba a hacer algo súper importante en mi vida. Y se juntó a muchos factores. Por ejemplo, claro, unos padres que te ponen ese nombre, ¿no? Para mis padres ponerme ese nombre era un regalo, era darme un nombre empoderador de una mujer, una diosa que dominaba sobre la vida y sobre la muerte. Y además, pues, para ellos, desde su cosmovisión, tú eras tu propio Dios y tú te reencarnabas y tú elegías las cosas malas que te iban a pasar en la vida. Y teníamos también un poco esa creencia, ¿no? De que nosotros éramos de los pocos conocedores de la verdad y que el resto de la gente vivía sin conocer, que podían manifestar la vida de sus sueños y que podían... o sea, fue crecer creyéndome súper especial y a la vez con un relativismo moral muy grande. Claro, porque lo bueno es bueno o malo en función de tu percepción. Eso es lo que Satanás al final le dice a Adán y a Eva en el jardín del Edén. No, Dios no quiere que invitéis al mal, no porque el mal sea malo, sino porque entonces tendréis conocimiento y seréis como dioses. Es esa raíz del gnosticismo, esa raíz que está tan infiltrada hoy en la cultura y en la sociedad de que el mal es algo que es deseable de conocer porque te dará conocimiento y cuando lo conozcas lo trascenderás y entonces serás como un dios. Esa mentira que Satanás le contó a Adán y a Eva está imbuida en un montón de religiones, de filosofías, de hábitos, de prácticas que se disfrazan de muchas cosas, pero que en el fondo es todo lo mismo. Vos te criaste, o tus padres te criaron en esa fe, no sé cómo llamarla, en esa religión, y vos te llegaste a creer que eras como Dios, porque me acuerdo la película sobre la nueva era, donde de golpe Shirley MacLaine, una artista muy famosa de la década del 60, del 70, va a la playa y levanta las manos y dice, yo soy Dios, yo soy Dios. Claro, vos mirabas eso de, está mal de la cabeza, pero no es que estén mal de la cabeza, lo terminan creyendo, ¿es así?
lo terminas creyendo, y porque además cuando tú empiezas a caminar en el camino del ocultismo, que al final es un camino muy ecléctico, porque hay muchísimas prácticas, constelaciones familiares, registros akáshicos, el reiki, el tarot. Son muchas prácticas que en el fondo son lo mismo y forman parte de un mismo camino. Y es un camino que yo empecé desde muy pequeñita. Mi padre durante toda mi vida fue profesor de yoga. Mi madre también daba clases de yoga. Yo he sido profesora de yoga durante 15 años, de yoga y de meditación. Me regalaron un péndulo para practicar la adivinación cuando tenía 6, 7 años. Íbamos a hacer avistamientos de ovnis. Yo echaba las cartas de tarot también con 9, 10 años. Hacía rituales de magia. O sea, es en lo que yo crecí. Y cuando tú vas avanzando ahí, el componente sobrenatural es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Porque, ¿sabes cuando en Lucas 4, cuando Jesús va a empezar su misión, ¿no? La parte de su ministerio, lo primero que hace es irse 40 días al desierto a ayunar. Se pasa 40 días sin comer, sin beber agua, orando, en presencia. Y cuando termina ese ayuno de 40 días, fíjate, igual que Moisés después de 40 años en el desierto, Jesús después de 40 días en el desierto, viene Satanás a tentarle. Sí. Le hace 3 tentaciones, pero la segunda que le hace, la palabra dice en Lucas 4 que Satanás le lleva y en un instante le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo lo que ves te lo daré, porque a mí me ha sido dado y yo se lo doy a quien quiera, si te postrares ante mí. Y Jesucristo no le dice: no inventes, Satanás, ¿no? Le dice: no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa propuesta que Satanás le hace a Jesús de: si te postras ante mí, te daré cosas materiales, sigue súper vigente. Súper vigente. Cuando escuchamos a famosos, a artistas, a cantantes decir que han firmado un pacto con el diablo para conseguir juventud, para conseguir dinero, para conseguir lo que sea, te están diciendo la verdad a la cara. Lo que pasa es que es una verdad que como cortocircuita nos genera disonancia cognitiva, pero te están diciendo la verdad en la cara, y cualquier persona que se adentre lo suficiente en el ocultismo llega a un punto en el que se te abre la posibilidad de: bueno, pero si tú deseas esto, puedes tenerlo, lo mereces. Toda esa historia que nos repiten una y otra vez en las películas de Disney, de puedes cumplir tus sueños, tienes derecho a cumplir tus sueños. Y si Dios no te los da y no los puedes conseguir por tus propias fuerzas, ahí viene Satanás a hacerte la oferta. Y cuando tú se la aceptas, recibes lo que has pedido. Por eso la gente que está en lo oculto se cree la mentira de que va a llegar a ser un dios, porque él ha pedido cosas y ha recibido cosas. Claro, el problema es que cuando te quieres dar cuenta de lo que te ha costado, ya estás tan dentro de la oscuridad, ya estás teniendo tantas pesadillas, ya Satanás tiene tanto poder sobre tu vida, que a no ser que Cristo te saque de ahí, es casi imposible salir. Yo quiero decirle a aquellos que están viendo el programa y que están enredados en alguna religión, en alguna creencia, en alguna costumbre, en algún rito, hay esperanza. Sí. Una de las cosas que uno descubre cuando charla con esta gente es que Satanás le quitó el sentido de esperanza, y es como que ya fue. Yo ya jugué mis cartas, perdí, conseguí lo que quería a un precio muy caro. Pero yo quiero decirte en esta noche, hay esperanza para vos, porque estoy seguro que este programa lo está viendo mucha gente que está metida, que empezó con la copa, que empezó con las cartas de tarot, que empezó yendo a una bruja,
que empezó haciendo ritos de la calle, el gauchito Gil, el dios de la muerte, todo eso, que hay esperanza, podés salir. Hay un poder más grande que el de Satanás. Amén. Y vamos a escuchar cómo Sarab pudo salir de esto. Porque Sarab, te quería preguntar en el medio, ¿vos vivías esos tormentos, esas pesadillas, esas noches de insomnio, ese sentimiento de inseguridad, o tu vida era un paseo, iba todo bien? No. Horrible, o sea, horrible. Y el tema es que cuanto peor estás, como no conoces otra cosa, con más ahínco buscas en el mismo lugar que te está poniendo mal. Yo llegaba a un punto ya que me daba terror irme a dormir por la noche. Y perdonarme lo gráfico de lo que voy a contar, pero en mi experiencia, cada vez que lo he contado ante una audiencia, un auditorio, después se me han acercado muchas personas a decirme: ostras, pensé que eso solo me pasaba a mí. Y cuando vas entrando, vas firmándole contratos de arrendamiento al enemigo en tu vida, empieza a ser bastante frecuente lo que en psicología se llaman las parálisis del sueño, que al principio es como que te sientes inmóvil en la cama y sientes que no te puedes mover. Y de pronto un día ves una sombra negra, otro día ves dos, otro día ves tres, otro día te agarran del cuello, te levantan en el aire y otro día te violan. Y eso empieza a ocurrir. O de pronto una noche llevan tu alma a un lugar en el que ocurren cosas horribles y perversas y presencias, cosas salidas de una película snuff. Y las presencias con un realismo que te pasas semanas con náuseas de lo que viviste esa noche. Y cuando vas a contarle eso a las personas que en teoría te están ayudando, lo que te dicen es: no, eso es tu ego, es que estás todavía muy apegada a tus pensamientos, tienes que trascender, tienes que ascender vibracionalmente y entonces tienes que hacer más cosas. Y de pronto vas a una sesión de registros akáshicos y sientes paz una semana y vuelves a tener una pesadilla, y entonces vas a Reiki y estás bien 3 días y vuelves a tener una pesadilla, y entonces vas a Yoga Bikram y estás bien un mes y y cada vez estás peor. Fíjate que las personas que me escriben después de haber escuchado mi testimonio y me dicen: ¿sabes qué es lo que me hizo clic? Cuando dices que desde que Cristo te rescató, sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en mitad de la tormenta. Por eso decía Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque mi paz no es como la que el mundo da. Todo lo que Satanás te da en el ocultismo es un sucedáneo pervertido y corrompido de lo que tienes en Cristo. Y en Cristo tienes paz completa y, lo que tú decías, esperanza. Sarab, no quiero seguir con el programa sin que le digas a esa persona que está viendo el programa y que siente, sufre, vive lo mismo que vos viviste. ¿Qué tiene que hacer para salir de eso y encontrarse con Cristo? Sé que muchas cosas de las que estoy diciendo te están rechinando y que hay partes en ti que se están revolviendo. Pero si sigues viendo esto es porque hay un trocito que siente curiosidad. Así que déjame decirte que en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay sanidad. Que llevas años escuchando que tienes derecho a conseguir lo que quieras, que lo haces todo bien, que el mal es relativo, pero tu realidad no se ajusta a tus creencias.
Y cuanto más intentas, peor estás. Y sé que estás muy cansada. Sé que estás muy cansado, sé que no puedes más. Que estás cansado, que estás cansada de seguir buscando lo siguiente. Y te digo por experiencia que lo siguiente que te vas a encontrar es peor que lo que tienes ahora. Porque estás buscando agua en latas vacías de Coca-Cola. Estás buscando pan en cubos de basura, que lo único que van a hacer es enfermarte más. Pero el Dios que creó el universo te soñó a ti antes de la fundación del mundo. Y Él te ama tanto, 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 que a pesar de que llevas toda tu vida o una temporada de tu vida intentando hacer las cosas a tu manera, desobedeciéndole, haciéndole daño a otras personas y haciéndote daño a ti misma, Él, aun cuando existía en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como algo a lo que aferrarse. Y se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en forma de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se dejó desnudar, escupir, insultar, humillar y matar injustamente para que en la cruz comprase el perdón que tú y yo necesitábamos para poder llamar al Dios que creó el universo Abba, Padre. Porque yo sé que te han hecho creer que lo haces todo bien. Pero tú y yo sabemos en el fondo que no es así. Y esas cosas que hemos hecho mal son muerte, son suciedad. Y Dios es una luz blanca, cegadora. Dice la palabra que Él es luz y que no hay oscuridad en Él. En el momento que algo de suciedad o de oscuridad se acerca a Dios, es fulminado instantáneamente. Y Dios, como sabe eso, y te ama profundamente y quiere que entres en su presencia, se sacrificó. No tenía necesidad, Él no te necesita para nada, pero te ama profundamente. Entonces, en el momento en el que tú digas, ya no puedo más, me arrepiento de haberte desobedecido, entra en mi vida. Él va a entrar y lo va a hacer absolutamente todo nuevo. Porque Dios es un caballero y Él respeta profundamente tu libre albedrío y Él no te va a obligar a entrar en tu casa. Está al otro lado de la puerta esperando a que le abras la puerta. Dice la palabra, y entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Y te aseguro, por experiencia mía y por experiencia de millones de personas en el mundo, que en el momento en el que tú cierras los ojos, es un instante, y con el corazón quebrantado le dices, entra. Él lo hace todo nuevo y vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y te vas a saber amada por el Dios que creó el universo y vas a entender que tu valor no está en las cosas que haces ni en las cosas que consigues, que tu valor está en que Dios te amó primero. Yo quiero decirle a esa persona que ha escuchado este mensaje que haga eso ahora. Hacelo. Sí. Hacelo ahora. Arrepentite, pedile perdón, decirle, Señor, tírame una soga, sácame de este pozo donde estoy, ya que moriste por mí en la cruz. Hacé lo que tengas que hacer en mi vida, te necesito. Y si vos haces esa oración, acércate, busca a alguien que vos sepas que es un cristiano, que lee la Biblia
y decirle, mira, estoy viviendo esta experiencia, le abrí mi corazón al Señor. Y estoy seguro que ese cristiano que el Señor va a poner en tu camino te va a ayudar en los próximos pasos de tu vida cristiana. Si podés, o si vas, y si conocés una iglesia evangélica, andá y acércate a alguno de los líderes, al pastor, y decirle, el otro día viendo el programa de Sarab Rey, recibí al Señor como mi Salvador. Amén. Yo creo que va a suceder eso y en muchos más casos de lo que vos y yo, Sarab, imaginamos. Así es. Estás pensando venir en la Argentina, ¿no es cierto?, en los próximos días. Sí, estuve ya en verano y fue algo que Dios usó enormemente. Yo cada vez que Dios me lleva a un país es una bendición tan grande porque me permite conocer a personas maravillosas, crecer, es un regalo. Y estuvimos toda la familia en Argentina en nuestro verano, vuestro invierno. Y volvemos ahora en mayo. Voy a estar en Adrogué, en Cristo para Todos, el primer fin de semana de mayo en el Congreso Moving. Voy a estar el 6 y el 7 en San Lorenzo y en Rosario, en la Comunidad Redentor. Y el domingo 9 voy a estar en la Iglesia del Centro. La Iglesia Bautista del Centro, aquí en la capital. Así es. Muy bien. Bueno, ya dio los anuncios. El pago de esta publicidad, pastores amigos, creo que ustedes me conocen, son amigos míos, estoy esperando la iglesia de Adrogué, el pastor Bernardo Franchino, un gran amigo, la iglesia del pastor Cataño, ¿no es cierto?, allí en San Lorenzo, la iglesia del pastor Carlos Mraida y Daniel González en el centro, van a tener el privilegio de tener a Sarab en estos días de mayo, dentro de unos cuantos, 2 o 3 semanas. Ahora, Sarab, ¿cómo fue que conociste al Señor? Porque estaba metida, hermana, en un pozo, pero cenagoso, ¿eh? ¿Cómo es que saliste de allí? Hasta las patas, como decís en Argentina. Hasta las patas. Estaba. Pues fíjate que Dios me viene a rescatar en plena sesión con una chamana. Yo, claro, otra de las cosas que me había ido pasando es que, además de crecer en una familia con una cosmovisión ocultista, había crecido también en el mundo. Y el mundo me había dado una identidad, me había agarrado, o sea, el mundo te ofrece como distintas identidades para sobrevivir, ¿no? Y yo me agarré a bastantes, pero en ese momento estaba agarrada a la de ser una empresaria exitosa con una startup internacional, la presidenta de la Asociación Española de Startups, dar ruedas de prensa, todo, promulgar una ley, todo. O sea, yo estaba ahí full, trabajando todas las horas que estaba despierta. Y intentando hacer check en todas las cosas que creía que tenía que hacer para tener el derecho de ser validada por la gente y recibir un poquito de amor, que era lo que estaba buscando al final. Y gracias a Dios fui mamá. Y cuando fui mamá, el diseño de Dios para mi alma y para mi biología como mujer colisionó frontalmente con todas las mentiras que me había creído. Y el día a la semana que no había logrado delegar la crianza de mi bebé y me tenía que quedar con él en casa, era un día a la semana en el que yo me quitaba el saco, me quitaba los zapatos de tacón, no estaba dirigiendo ni presidiendo consejos de administración y estaba con un bebé vomitada, oliendo a pis y a caca y sin ducharme. Los Claro. que hemos sido padres entendemos lo que estás diciendo. Total. Y el problema es que yo era de las que decía que yo era demasiado inteligente para cambiar pañales. Y yo, sin esa identidad de mujer exitosa, según los estándares del mundo, yo no sabía quién era. Y eso me llevó a una espiral. Mi salud mental nunca estuvo bien. O sea, nunca estuvo bien. O sea, el entorno en el que crecí, por muchos motivos, hicieron que mi cerebro
al desarrollarse en un entorno traumático, no se llegara a desarrollar bien. Entonces, había áreas de mi corteza prefrontal, la que regula el dominio propio, los receptores de serotonina, o sea, mi cerebro no funcionaba bien. Pero yo era una persona con trastornos de salud mental funcional, que iba tirando, y mi bebé me obligó a parar. Y cuando paré, no había nada. Había un pozo de oscuridad absoluta. Entonces, ahí fue donde me doy cuenta de que yo, que me había dejado literal el cuerpo y el alma, literal, para llegar donde había llegado a nivel de los estándares del mundo, no solo no era feliz, sino que había perdido la capacidad biológica de serlo, porque descubrí que solo sentía un mínimo de paz cuando tomaba medicación psiquiátrica. Entonces, ahí, claro, ¿dónde empiezo a buscar? Donde conozco, que es en el ocultismo. Y estaba en una sesión con una chamana, y la chamana me está midiendo la energía con un péndulo y me dice, bueno, estás a 100.000 de energía de ser tu propia diosa. Claro, es lo que hablábamos antes. Para mí, que había hecho rituales y había pedido cosas y esas cosas me habían sido concedidas, sí, que tenía una experiencia con lo sobrenatural, me creía perfectamente lo que me estaba diciendo esa mujer. Y esa mujer me pone una condición, me dice, te falta solo una cosa, que es renunciar a la dualidad entre el bien y el mal. Porque al final la estrategia de Satanás es hacernos creer que el problema no es el mal. El problema del mundo es nuestra percepción del mal. Y lo que te venden todos estos ismos, gnosticismo, hermetismo, la cábala, el estoicismo, budismo, hinduismo, todos en el fondo, la raíz es el problema, es tu percepción. Y todos lo que te ofrecen es una manera de separarte de la realidad o de trascender la realidad para que la realidad deje de dolerte. La única cosmovisión que dice que el problema del mundo es el mal y la solución es la justicia es la que está basada en la Biblia. Entonces, claro, esta mujer, ¿qué le estaba pasando a Satanás en ese momento? Satanás llevaba 38 años invirtiendo en mí. Y había invertido un montón. Pero yo tenía la fastidiosa manía de tener empatía, porque las neuronas espejo que Dios había puesto en mi cerebro seguían funcionando. Entonces, mi dolor me hacía hacer cosas muy malas. Yo mentía, manipulaba, maté el bebé que llevaba en el vientre porque no me venía bien ser madre y lo hice con cero remordimiento. Era una persona absolutamente horrible. Hacía rituales para que les pasaran cosas malas a personas y les pasaban las cosas malas a las personas. Pero todavía había algo en mí que le impedía a Satanás usarme todo lo que me quería usar. Y esa era la oferta final, renunciar a la dualidad entre el bien y el mal. Y ahí, cuando estaba a punto de firmar el contrato y de perder lo que me quedaba de humanidad, de diseño de Dios, oí una voz. Más que una voz, fue como una certeza en mi corazón que era no. El mal es malo y el bien es bueno. Eso fue una cosa totalmente sobrenatural, porque en ese momento, desde ese momento, empecé a sentir un rechazo visceral a cualquier cosa que tuviera que ver con el ocultismo. Esa fue la última vez en mi vida en la que yo hice nada relacionado con el ocultismo, lo cual, ahora cuando miro para atrás, es claramente Dios, porque era mi forma de vida. Y no he vuelto ni a consultar el horóscopo, nada. Y de ahí Dios me arranca y lo siguiente que hace Dios es, ¿y yo por qué no me he leído la Biblia? Con lo que me gusta a mí leer, yo no me he leído la Biblia. No voy a leer la Biblia. Y me empieza a leer la Biblia.
y me empiezo a leer la Biblia por el Antiguo Testamento. Empiezo por Génesis 1, Bereshit, en el principio Dios. Y me pasó una cosa preciosa, que es que cuando yo me encuentro con la justicia de Dios, con un Dios que quema a personas, que hace caer muertas a personas por su iniquidad, me enamoro de él. Y yo sé que esto puede sonar como muy extremo, pero voy a dar el contexto. En la cosmovisión de la que yo venía, tú antes de nacer eliges las cosas malas que te van a pasar. Entonces, si como a mí te violaron cuando eras un bebé, cuando tú lo recuerdas y lo cuentas buscando ayuda, la respuesta que recibes es: tú lo elegiste antes de nacer, tienes que darle gracias a las personas que te lo hicieron porque se sacrificaron para ayudarte a crecer espiritualmente. Claro, yo me empiezo a leer el Antiguo Testamento y por primera vez en 38 años leo que hay alguien que encima es el Dios que creó el universo, que considera abominable que las personas le hagan ese tipo de cosas a los bebés. Un Dios que se enfada ante las injusticias, que defiende a los inocentes. Un Dios que te dice: lo que te pasó es malo y lo aborrezco. Y ahí me enamoré perdidamente. Luego vino la parte de: vale, lo que te hicieron a ti es abominable y lo que tú haces también es abominable. Que esa es la segunda parte. Así que leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. ¿Con alguna guía? ¿Fuiste a alguna conferencia, alguna reunión? Nada. ¿Solo la Biblia? Solo la Biblia. Yo sola y la Biblia. O sea, yo acepté a Cristo de rodillas al lado de mi cama, porque otra de las cosas que te cuentan en el ocultismo es que tienes que abrazar tu sombra. Y yo recuerdo cuando escuchaba eso pensar: no quiero, o sea, mi sombra me da asco, mi sombra le grita a mis hijos, mi sombra me hace vomitar la comida que como para estar más delgada, mi sombra miente, mi sombra manipula. Y recuerdo pensar que yo no quería abrazarla, ¿no? Y entonces llego a cuando Juan el Bautista dice: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más grande que yo, que no soy digno de desatar las sandalias, que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Yo en ese momento yo no sabía que era el Espíritu Santo, no tenía ni idea, pero lo del fuego lo entendí perfectamente. Claro. O sea, yo me acuerdo que en ese momento caí de rodillas, soy muy intensa, ¿vale? Pero miré al cielo y le dije: Señor, saca el lanzallamas. Como con Elías, haz descender una columna de fuego y abrasa toda la oscuridad que hay en mí. Quémalo todo. O sea, y si me tengo que morir, me matas. O sea, me da igual, pero quiero que lo quemes absolutamente todo. Me repugna, no quiero seguir siendo así, Señor. O sea, fue una convicción de pecado brutal y de ahí fue quiero vivir para ti. Ahí pasaron un par de meses más. Claro, ¿sabes qué pasa? Que en España, ahora está empezando a cambiar, porque Dios está haciendo cosas maravillosas en España, pero todavía hace 3 años yo no sabía que existiese algo que no fuera la Iglesia Católica. Y entonces, como que Dios pone en mi corazón el deseo. Claro, yo tenía una lista de 143 preguntas de haberme leído la Biblia, tenía la Biblia llena de pegatinas azul oscuro con las cosas con las que no estaba de acuerdo con Dios. Las moradas eran cosas que igual me podía poner de acuerdo con Dios y las rosas eran cosas que me encantaban. Pero yo necesitaba entender. Y entonces, claro, empiezo a ir a unas catequesis católicas porque me habían dicho que ahí bautizaban adultos y yo me quería bautizar. Y entonces empiezo a ir a estas catequesis católicas y claro,
en el proceso, como yo me estaba leyendo la palabra, empiezo a detectar incongruencias entre algunas de las cosas que ellos practicaban y enseñaban y lo que yo estaba leyendo en la palabra de Dios. Y claro, yo le había entregado mi vida a Dios y, como dice Anacondia, que me encanta, yo no solo creía en Dios, yo le creía a Dios todas las cosas que Él ponía en su palabra. Entonces, terminé mis catequesis, hice la convivencia final y me aparté. Pero seguía con ese fuego en el corazón de, es que necesito respuestas y me quiero bautizar y quiero compartir esto con gente. Yo me acuerdo, claro, te vas a reír, yo no sé cómo encontré en internet los videoclips de Simple Adoración de Maverick City Música, y yo me pasé 3 años viendo a esa gente adorando juntos a Dios y diciendo, wow, algún día me encantaría hacer eso. Pero yo no sabía que en España eso existía. Entonces me acordé que mi hermana había sido fotógrafa de bodas y que una vez fue a fotografiar la boda de una pareja gitana, que en España la mayoría de los gitanos son de la denominación de Filadelfia, que son cristianos evangélicos, y que me dijo que era un sitio como muy raro, un local a las afueras. Entonces de pronto me acuerdo de eso y fue como, ¡oh, espérate! Está lo de los gitanos y los latinos, que de momento en España son mayoría cristianos evangélicos. Busco en Google, ¿los gitanos qué son? Ah, cristianos evangélicos. Vale, los evangélicos ¿qué son? Llego a Lutero, llego a las 5 solas, empiezo a leer las 5 solas y empiezo a saltar en el sofá de, claro, sola escritura, sola gracia, soli deo gloria, solo. Y dije, vale, soy protestante, fenomenal. Y ya de ahí encontré una iglesia bautista, que fue la primera donde me congregué. Pero ese fue el proceso, claro. No, es muy cómico cómo lo contás, ¿no? Le voy a decir al presidente, que es uno de mis mejores amigos, y al director general de la Sociedad Bíblica, que puedan usar este testimonio, porque la lectura de la palabra de Dios es suficiente para que una persona se encuentre con el Señor. Muchas veces no creemos eso, pero la palabra de Dios tiene poder. Cuando alguien la lee con hambre y sed, encuentra lo que está buscando, ¿no? Qué hermosa experiencia. Tu carrera de antropóloga y de todo lo demás, ¿lo seguís ejerciendo? ¿O te dedicás solamente a dar conferencias ahora en el ambiente de la fe? Pues sigo manteniendo la productora audiovisual. Dios ha permitido que esa parte, ¿no?, profesional vaya tan bien que tenga tiempo para el ministerio. Así que sí, desde septiembre de este año estoy dedicada full time al ministerio. Estoy dedicada 100% tanto a ser discipulada y a seguir creciendo en mi fe y a tener momentos de intimidad con Dios, como a compartir mi testimonio, compartir la palabra. He montado también una red social cristiana, o sea, ir haciendo, pues poner mis dones al servicio del reino, mientras que sigo creciendo y siendo exhortada, ministrada y discipulada todo el tiempo. Pues tenés mucho camino que recorrer todavía. ¿Tenés una red social que podamos hacer conocer a la audiencia, Sarab? Pues Instagram, por ejemplo. Ahí está, mira. Esa, sí. Sarab.rey. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, sí, y en YouTube como sarab.rey. .rey. ¿Y qué tenés en YouTube? Pues en YouTube tenemos desde trocitos de los directos que hacemos en Reino Online de estudio de la palabra, de estudio bíblico de la palabra. Tenemos también una serie que se llama Antorcha, que analizamos la actualidad desde la perspectiva antropológica y espiritual, que son temas más de actualidad. Y voy subiendo también distintas conferencias que doy, prédicas, voy
subiendo todo. Ahí tienen horas y horas y horas y horas de contenido. Qué bien, ¿eh? Ahora, decime, ¿cuándo fue la fecha en donde vos, por ejemplo, fuiste por primera vez a una iglesia evangélica? ¿Hace 5 años, 10 años? Tres 3 años. 3 años. 3 años. Estuve 2 años congregándome en una iglesia bautista, Sí. maravillosa, maravillosa, con un pastor, o sea, era el pastor que Dios tenía preparado para que entrase una intensa por la puerta con una Biblia y diciendo, hola, me estoy leyendo la Biblia y tengo 143 preguntas. O sea, ese hombre con una paciencia infinita y con un don de maestro hermoso que Dios ha puesto en él, me estuvo discipulando durante 2 años, resolviendo todas mis dudas. Y ahí también Dios fue muy intencional, porque en esta congregación sí, obvio, creían en el Espíritu Santo, pero no ponían foco en los dones del Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios ahí fue muy intencional, porque de donde venía yo necesitaba un ayuno de sobrenatural. Necesitaba dejar lo sobrenatural de lado durante un tiempito y conocer a Dios a partir de su palabra, sin dejarme llevar por emociones, por sensaciones, por nada de eso. O sea, establecer unas bases sólidas y firmes y luego ya, pues, el último año me he estado congregando en Amistad Cristiana, aquí en Madrid, que es una iglesia interdenominacional. Sara, vos venís de afuera, ¿no? Y viniste por un método no extraño, no inusual. Muchas personas vienen como resultado de la lectura de la Biblia. Sí. Cuando llegaste, ¿qué viste en el mundo evangélico? ¿Encontraste un espacio que te recibía o encontraste una religión? Ay, es que ahí ha sido tan hermoso. Fíjate que, volviendo a lo que decías de la palabra, para mí, si tú tienes la certeza de que la autoridad absoluta está en la palabra de Dios y que cualquier opinión humana, la dé quien la dé, tiene que ser siempre contrastada con la Biblia, es una brújula muy buena para discernir los entornos, discernir los lugares, discernir los ambientes. Estoy intentando ser todo lo diplomática posible. Entonces, yo realmente me he congregado solamente en 2 lugares y los 2 lugares en los que me he congregado son 2 lugares hermosos en los que yo me acuerdo cuando entré en la iglesia bautista Alameda de Osuna, que yo miraba alrededor, veía a la gente y decía, ¿pero a esta gente qué le pasa? ¿Por qué son todos tan amables? Porque, o sea, pero no me daba mal rollo, ¿sabes? O sea, porque veías que era auténtico y fue una de las cosas que me enamoró, porque veías a una gente con una paciencia, con una paz, con una mansedumbre. Claro, cuando vienes del mundo y has crecido en el mundo, cuando conoces a gente que tiene el fruto del Espíritu Santo, como decimos en España, flipas. Y ver esa disposición. Claro, los 2 pastores que he tenido son 2 pastores que les puedo llamar y decir, oye, yo qué sé, pues no entiendo este versículo, o me he enfadado con Dios por esto porque no entiendo esto. Y no te dicen no puedes cuestionar, ¿sabes? Porque no tienen miedo de que hagas preguntas, porque la verdad no tiene miedo a ser cuestionada porque es verdad. Pero sí que en este año que llevo ya más abierta al mundo evangélico en general, bueno, ves cosas, escuchas cosas, sobre todo de testimonios de personas que vienen, y al final es eso. O sea, si Satanás pudo usar a Pedro para intentar impedir la crucifixión, nadie estamos libres de poder ser oprimidos o tentados o incluso utilizados por Satanás en un momento dado. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, pues ya está. Lo que diga cualquier persona lo contrastas con la palabra de Dios y estás bien.
Ya está. Un buen método. Sara, pensando en la audiencia de alguien que en esta noche hizo la oración, y estoy seguro que muchos la hicieron, ¿qué le recomendarías leer? Por supuesto, la Biblia. ¿Tenés algún libro? ¿Tenés material en tu cuenta de Instagram o de YouTube donde hables particularmente a aquellos que le han entregado la vida al Señor? Eso lo hago particularmente en reino.online, que es esta red social que hemos lanzado en la que tenemos estudios bíblicos, reuniones de oración semanales. Es como unas 400 personas y de todo el mundo en español. Y ahí es donde hacemos más pues, ese caminar, ¿no? En los fundamentos de la fe, todo eso, que tiene un coste pequeñito porque pues, es autofinanciada y el software de momento es muy caro, pero tenemos un sistema de becas para que nadie se quede fuera por dinero y lo único que tienen que hacer es escribir a hola@reino.online. Nos piden beca y sin preguntarles nada más se la damos automáticamente. O sea, no, el tema no es el dinero. Y luego sí, igual en YouTube comparto partes en las que hablo de esto, pero yo ahí recuperaría ese maravilloso consejo que les diste antes de la fe es algo para vivir en comunidad. Y yo llegué a la iglesia rota por todas partes. O sea, yo llegué a la iglesia tomándome la dosis máxima de antidepresivos, más de la dosis máxima de ansiolíticos, pero por prescripción psiquiátrica, porque no me tenía en pie, y antipsicóticos. Yo llegué a la iglesia habiéndome creído la mentira de Satanás de que mis hijos estarían mejor sin mí, y después de un ingreso psiquiátrico, desconfiando de la gente, aislada, rota, sola. Y lo que se rompió en relaciones humanas, Dios utiliza relaciones humanas para restaurarlo. Entonces, caminar en una comunidad es necesario para que todo eso que Dios está restaurando en tu sistema nervioso, que está restaurando en tu mente, porque Él lo hace todo nuevo, tú tengas un entorno en el que practicarlo, en el que practicar la seguridad, en el que practicar el dominio propio, en la que practicar, y eso lo tienes que hacer con gente. Y el lugar para hacerlo es una congregación. Así es la iglesia. Bueno, a la mitad de la audiencia le surge una pregunta. Tu familia, ¿cómo es tu familia? Porque estás haciendo tantas cosas y venís de una historia, hermana, como para una película, no una película, una serie de Netflix. Total. Contame un poco de tu familia. Pues tengo un marido maravilloso. No me digas que tenés un marido. Tengo un marido maravilloso, pero absolutamente maravilloso, un regalo de Dios. Pero traelo acá, lo queremos conocer. Ay, no. Le vamos a dar el premio, no sé, el premio Nobel. Y sí, o sea, premio Nobel de la paz, total. O sea, este pobre hombre ha pasado de tener una mujer que se creía la reencarnación de Isadora Duncan, literal, a ser el marido de una intensa de Cristo que lo ha dejado todo para hablar de Jesús. O sea, no, de verdad, mi marido, o sea, es maravilloso, es un hombre maravillosísimo, que no le gusta mucho que hable de él porque quiere mantener su privacidad. Él es un hombre como muy privado, pero es una bendición de hombre. Le amo profundamente. Y somos padres de 2 niños, que son 2 guerreros hermosos que aman al Señor. Y sí, y es muy hermoso, y está siendo muy hermoso ver cómo... Contame cómo tu esposo asumió el tema de la fe, porque
él no vivía lo mismo que vivías vos, vivía otras historias. Claro. No, él al principio con prudencia y se entiende, porque tú ves a una persona que está en un momento de crisis de salud mental muy fuerte, muy, muy fuerte, casi de muerte. O sea, yo estaba muy, 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 muy mal. Y ves que de pronto, pues solo habla de una cosa y está obsesionada con algo. Y él al principio tuvo mucha prudencia. Y él al principio, pues a veces me decía, ostras, yo le veía que él me miraba y él iba mirando y él iba... Claro, es normal, se entiende. Y luego también, ostras, es el miedo legítimo de, vale, ¿qué efecto está teniendo esto en su vida? ¿Con quién se está relacionando? ¿Está cambiando sus amigos? O sea, es natural, es natural y es sano, ¿no? Pero es un hombre que, bueno, que ha ido viendo que la mujer que conocía murió a sí misma, que ahora es una nueva criatura, que sigue siendo la mujer de la que se enamoró, pero versión diseño de Dios, y que el diseño de Dios es mucho mejor que lo que había antes. Y claro, eso ha afectado súper positivamente a nuestro matrimonio, eso ha afectado súper positivamente a la estabilidad de la casa, a mi propia salud mental, a mi salud física. Entonces, claro, es un hombre que, como dice la palabra, está viendo la obra de Dios en su esposa y está recibiendo testimonio continuamente. Y que ahora pues tiene muchos amigos cristianos. La verdad que mi sueño sería hacerle un reportaje a tu esposo. ¿Cómo se llama él? Juan. Juan, como yo. Juan. Mira, sí. A ver, lo pongo al aire. Me imagino que cuente lo que es vivir con Sara, mamita. Qué paciencia. Medalla de oro, aplauso, medalla, beso, premio Nobel. Todo. Pero es que ahora me está empezando a acompañar en los viajes. Sí. O sea, y me acompaña en los viajes y se viene y conoce a todos los pastores y, o sea, a full. Bueno, vamos a ver si haces un esfuerzo cuando venís en mayo y te tenemos aquí en el estudio, que va a ser muy especial. Si alguno de esos amigos te dice que no, de esos pastores, vos decile, mirá que se enoja Juan Pablo, ¿eh? Ay, yo les digo. Muchísimas gracias, Sara, que el Señor te bendiga muchísimo. Igualmente, que Dios te bendiga. Y el final del programa es pensando en aquellos que escucharon la invitación. No presumas que tenés muchos años de vida, ni sabés cuántos tenés, ni siquiera si te queda un día. Tomá la decisión hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy. Es decirle, me arrepiento, Señor, quiero cambiar mi vida como cambió esta mujer, cambia mi vida, te recibo como mi Salvador. Y eso sucede, y el milagro ocurre. Amigo nos es Cristo, mi descanso y mi sostén. Cuando cae la noche oscura, Él me abraza con su bien. En caminos de tormenta, su cuidado puedo ver. Mi Jesús nunca abandona, fiel amigo hasta el fin es Él. Gloria a Cristo, mi esperanza, fuerte roca en quien confié. Jesús todo lo puede hacer.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.